de Análisis y Diseño Estructural, GADES. Esta noche estamos reunidos para dar inicio a un taller que ofrecemos, el cual titula Análisis de armaduras espaciales con el método matricial de rigidez empleando Excel y MATLAB. Tenemos como ponentes un ponente nacional y un ponente internacional, como verán en la imagen. Presentamos al ingeniero Herbert Luis Merma Taipe. Él es el ingeniero de la Universidad Peruana Los Andes, creador de las hojas de cálculo Excel, HM Armaduras y HM Matricial, para el análisis estructural de armaduras y pórticos por el método matricial de la rigidez. Tiene experiencia dictando cursos, conferencias, ponencias y talleres a nivel nacional, así como también internacional, con temáticas de métodos matriciales en análisis estructural y metrados en edificaciones en Perú y en México, Bolivia, Ecuador y Guatemala. También es autor de videos tutoriales en el canal de YouTube HEB Merma y artículos técnicos y científicos. También tenemos el agrado de presentar al al doctor David Ortiz Soto, de nacionalidad mexicana, que estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es ingeniero civil, egresado de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, Universidad Nacional Autónoma de México. Está doctorando en Ingeniería Civil por la UNAM. Tiene una maestría en Ingeniería Estructural en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Zacatenco, Instituto Politécnico Nacional. También es docente en licenciatura y posgrado en varias universidades de México y Bolivia, entre ellas Tecnológico Nacional de México, el IPN, la Universidad de La Salle y la Universidad Técnica de Oruro. Es autor de 4 libros del área de análisis estructural, de varios artículos técnicos y científicos, así como también es miembro del staff de profesionales como editor de civilwex.com, la web de ingeniería civil más importante de Latinoamérica. Bien, sin más que decir, vamos a darle pase a los ingenieros. Adelante, ingeniero Herbert. Adelante, doctor David. Sí, muy buenas tardes. Denme, por favor, un minuto y comenzamos. Gracias. Sí, cómo no. Buenas tardes con todos los presentes. Bueno, quien les habla es el ingeniero Merma. Y bueno, antes de todo agradecer, ¿no?, por la invitación para formar parte de este taller, que en lo particular suelo hacer mención que nos vamos a divertir, vamos a pasarlo bien y pues nada, que solo disfrutemos de este gran taller. Nos vemos en un minuto. Muchas gracias con todo. ¿Me confirman, por favor, audio y video? Sí, sí, ingeniero, sí se le puede escuchar y sí se puede ver. Correcto, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. De antemano agradecemos la invitación que nos han hecho para poder participar como disertantes de un taller, el cual estamos denominando Análisis de armaduras espaciales con el método matricial de la rigidez, empleando Excel y MATLAB. Agradecemos plenamente al GADES de la Universidad Nacional de Ingeniería
En México sabemos bien que esta universidad es una de las más importantes de Perú y que ostenta de un gran prestigio en Latinoamérica, así que pues es un placer poder estar aquí con ustedes. Es un honor también compartir escenario, aunque por los tiempos en los que estamos viviendo está siendo de manera virtual, pero no deja de ser agradable compartir escenario con mi amigo y colega Ever Luis Merma, quien es de Huancayo, y bueno, le mando un abrazo hasta por allá. Y lo que nosotros aquí les vamos a presentar a todos ustedes es lo que pues será nuestra próxima aportación. Vamos a trabajar fuerte hasta que esto se vea reflejado en un producto académico científico. Es la primera vez que nosotros presentamos este tema y bueno, esperamos que a la gente les guste esto. No es algo que se pueda ver muy comúnmente en la literatura, entonces ojalá que despierte un gran interés, que sea novedoso y bueno, vamos a estar a la orden para poder atenderlos por cualquier cosa, ¿ok? Bueno, sin más preámbulo, voy a comenzar con la explicación de esto. Bueno, este es nuestro perfil, ya por ahí nos presentaron al inicio, también agradecemos la amabilidad de habernos presentado. Estas son las temáticas a desarrollar. Primeramente abordaremos lo que son las generalidades del método matrizal de la rigidez, por sus siglas y en inglés sería DSM. Después, particularmente, describiremos brevemente cómo se aplica el DSM a armaduras tridimensionales. Y finalmente, les ofreceremos un ejemplo de aplicación empleando MATLAB y Excel. En el caso de un servidor se va a enfocar en MATLAB y mi amigo lo hará con Excel, ¿ok? Bueno, generalidades sobre este método. ¿Qué es? Bueno, este método matricial de la rigidez en realidad representa la implementación más sencilla del método de elementos finitos. Muchas veces desconocemos esta parte. Casi todos los estudiantes a nivel pregrado o licenciatura llevamos análisis estructural en el que pues nos dan este método, ¿no? Sin embargo, no nos imaginamos que en realidad ya estamos viendo el método de elementos finitos, nada más que en su versión más simple. ¿Por qué en su versión más simple? Porque el método matricial de rigidez, de entrada cabe mencionar que solo se aplica para análisis estáticos, más no para análisis dinámicos. Por otra parte, lo aplicamos para análisis lineales, más no lineales. Es decir, consideramos que el comportamiento de los elementos es elástico y lineal. ¿Ok? Y bueno, pues entonces nosotros resolvemos, por ejemplo, o analizamos, mejor dicho, armaduras, vigas o marcos que se conforman de elementos que si bien físicamente son tridimensionales, o sea, en la realidad todo elemento es tridimensional, tiene un largo, un profundo y un alto, pues el tipo de elemento finito que aquí usamos en este método es el elemento unidimensional, es decir, una sola dimensión. Para ilustrar esto, les puedo mostrar aquí un pórtico en el que vemos que está idealizado de tal modo que el elemento finito que se está utilizando es unidimensional. Ustedes aprecian que cada elemento estructural está modelado como una simple línea. ¿Ok? Nosotros podríamos aplicar elementos finitos considerando elementos tipo área o elementos tipo volumen, por ejemplo, ¿no? Pero en este caso, pues el método matricial de la rigidez implica que nosotros consideremos elementos, repito, unidimensionales. Ahora, cuando yo comencé explicando este método, dije varias cosas que sería conveniente, de acuerdo a mi opinión, esclarecerlas un poco más. De entrada, nosotros tenemos análisis estáticos y dinámicos. En los análisis estáticos, las cargas aplicadas al sistema o la respuesta del sistema no es dependiente del tiempo. En cambio, en un análisis dinámico, las cargas que se aplican a la estructura dependen del tiempo o bien la respuesta del sistema depende del tiempo. ¿Ok? Por otra parte, tanto el análisis estático como dinámico puede ser lineal o no lineal. Voy a retomar la curva esfuerzo de formación del acero, por ejemplo, y existe una región, un rango, en el que los esfuerzos y las deformaciones son proporcionales. Entonces lo que rige ahí es la ley de Hooke. Es decir, si yo cargo un elemento, este se va a deformar, y si yo retiro la carga, el elemento va a recuperar su forma original. Y entonces, cuando incursionamos en ese rango, estamos haciendo un análisis lineal. Después, en un análisis no lineal, pues implica que los esfuerzos y las deformaciones que estamos considerando, pues están más allá de un cierto límite, ¿no? De un cierto límite de proporcionalidad.
Entonces, ahí en ese sentido, lo que va a pasar es que pues el cuerpo al ser cargado se va a deformar y aunque se retirara la carga, va a recuperar un poco de su forma original, pero no va a regresar a su forma original y por lo tanto, pues es un fenómeno irreversible, ¿ok? Entonces en el método matricial de la rigidez hacemos análisis estáticos, hacemos análisis lineales. Y luego esto lo podemos aplicar a 2 dimensiones o 3 dimensiones. Entonces, ya hablaremos un poquito más adelante de esto, ¿ok? Particularmente en este taller nosotros lo vamos a abordar para la tercera dimensión. Por otra parte, sería conveniente comentar que el método matricial de rigidez y el elemento finito en general es un método numérico. ¿Por qué? Nosotros planteamos un sistema de ecuaciones de tal modo que tenemos muchas ecuaciones y muchas incógnitas y realmente es más que imposible resolver analíticamente eso y tenemos que iterar hasta encontrar una convergencia y una solución. ¿Ok? Entonces, con este método, lo que primero calculamos son desplazamientos desconocidos y posteriormente cargas desconocidas o reacciones en los soportes. Entonces, por eso nosotros podemos ver que cuando modelamos una estructura en SAP 2000, por ejemplo, y la analizamos, pues el programa como que tarda un poquito en devolvernos los resultados, ¿no? Esto queremos que lo entiendan muy bien, porque nosotros les vamos a presentar herramientas auxiliares para ustedes como estudiantes de ingeniería o como ingenieros, en las que pues ciertamente están formuladas y programadas con base en todo esto que les estamos diciendo. ¿Ok? Bueno, entonces pues este método es el que realmente tienen implementados prácticamente todos los programas profesionales de cálculo estructural. Por ejemplo, SAP 2000, por ejemplo, TAPS. O sea, si yo modelo una estructura de esta manera como la que aquí ustedes están viendo, que es un pórtico bidimensional, pues el programa me lo puede calcular con el método matricial de rigidez que aquí vamos a explicar precisamente, ¿ok? Entonces, un poco de esto ya lo abordé en la diapositiva anterior, pero aquí se va a volver a tocar esto. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos que emplea este método? Bueno, de entrada, considera a la estructura como un medio continuo, lo cual implica que nosotros decimos que nuestras estructuras son sólidos deformables, los cuales están compuestos por infinitas partículas. Y estas infinitas partículas ocupan por completo el espacio, ¿ok? O sea, no hay vacíos, no hay porosidades. Esto claramente implica que los ingenieros civiles entonces veamos todo esto desde un enfoque macroscópico, a diferencia de, por ejemplo, un biólogo y un químico que estudian la materia desde un nivel microscópico, ¿no? Entonces ellos sí consideran las discontinuidades que podrían haber en ese nivel y nosotros no, ¿ok? Ahora, bueno, ustedes aquí, por ejemplo, pueden ver un medio continuo. Claramente vemos que estos puntitos verdes son las partículas que lo conforman. Nosotros no podemos dibujar infinitas partículas, pero de alguna manera estamos representando aquí a un medio continuo, ¿ok? Aquí hemos seleccionado 2 partículas al azar, la I y la J. Aquí se ejerce una fuerza de interacción de la partícula I a la J, y luego la J-décima partícula ejerce una fuerza de interacción hacia ahí. Y estas fuerzas son iguales en magnitud y dirección, pero por la tercera ley de Newton son de sentido opuesto. Aquí podemos ver que nuestro sistema soporta solicitaciones externas como lo es en nuestras estructuras, ¿ok? Bueno, entonces, nosotros realmente para poder analizar nuestras estructuras tenemos que hacer muchísimas consideraciones. Tenemos lo que se conoce como el modelo real, que es como todos nosotros vamos a ver esas estructuras construidas físicamente. Y por otra parte tenemos el modelo idealizado, que son todas aquellas consideraciones que nosotros hacemos para poder analizar una estructura de tal modo que logremos un comportamiento lo más cercanamente posible a la realidad. Mas nunca logramos que nuestras estructuras se comporten tal cual como realmente lo hacen. Entonces, dentro de todas las adecuaciones que hacemos, está esta que menciono en este punto 2, y es muy importante. Nosotros consideramos a los sólidos deformables de forma aproximada mediante un número finito de grados de libertad. Es decir, en realidad las estructuras tienen infinitos grados de libertad, pero nosotros no podríamos plantear un sistema con infinitas ecuaciones e infinitas incógnitas.
tenemos que encontrar la manera de que esto sea un número definido para que podamos resolverlo, ¿no? ¿Cómo lo logramos? Pues simplemente con base en una discretización. Nuestra estructura, que es un todo, como esta que se muestra a la derecha, que es una armadura espacial, la podemos discretizar, es decir, la podemos dividir en partes más pequeñas. Cada una de estas partes más pequeñas se conoce como elemento finito. Hablando matemáticamente, diríamos que tenemos un dominio y entonces obtenemos subdominios, ¿ok? Ahora, como podemos ver, estos elementos ya claramente definidos, que aquí son 9, implican que también haya nodos claramente definidos, que en este caso son 5, ¿ok? Si consideramos que en una armadura espacial tenemos 3 grados de libertad por nodo, debido a que el nodo se puede desplazar linealmente en las 3 direcciones que tenemos, que son X, Y y Z, pues entonces 3 por 5, 15, implica que la estructura tiene 15 grados de libertad. De esa manera yo puedo plantear un sistema de ecuaciones de 15 por 15 para obtener primero desplazamientos y luego reacciones, ¿ok? Entonces, a eso nos estamos refiriendo con el punto 2, de que estamos tratando de manera aproximada a la estructura con un número finito de grados de libertad. Y de ahí el nombre también del método, que es elemento finito. Ahora bien, la ecuación constitutiva que aquí vamos a considerar es la elasticidad lineal, es decir, la ley de Hooke. Y ya se los explicaba hace un rato, ¿no? O sea, vamos a considerar que nuestros cuerpos se deforman y que si nosotros les retiramos la carga, estos recuperan su forma original, ¿ok? Bueno, descripción del método, rápidamente lo voy a decir. Digamos que estos son los pasos que nosotros tenemos que formular o programar, ¿ok? Primero, ya lo dije, tenemos que discretizar la estructura, efectuar una anotación, es decir, tenemos que enumerar, por ejemplo, nodos, elementos y demás, ¿no? Después tenemos que calcular la matriz de rigidez de cada elemento en el sistema local y después en un sistema global. Posteriormente, tenemos que ensamblar las matrices de rigidez de los elementos para que así podamos obtener una matriz de rigidez global de toda la estructura, la llamada K. Después construimos un vector de desplazamientos nodales, en este caso D. Construimos también un vector de fuerzas nodales equivalentes, en este caso F. Después planteamos un sistema de ecuaciones lineales con base en la ecuación matricial de rigidez F igual a K por D. Precisamente aquí vemos claramente que se cumple la ley de Hooke, ¿ok? Y después procedemos a resolver el sistema de ecuaciones. Fíjense que no lo hacemos de tal modo que resolvamos el sistema completo, sino que nosotros hacemos una partición, aplicamos esa técnica del álgebra matricial de tal modo que obtenemos un primer subsistema en el cual calculamos los desplazamientos nodales desconocidos y posteriormente en un segundo subsistema determinamos las reacciones en los soportes. De esa manera entonces nosotros también aligeramos la carga de trabajo a un sistema computacional, ¿no? Porque no es lo mismo resolver un sistema, por ejemplo, de 100% con respecto a que primero resolvamos un sistema de 70 por 70, por ejemplo, y luego uno de 30 por 30. Ya hemos dicho que esto tiene que iterar, ¿no? Que es un método numérico. Bueno, posteriormente planteamos una ecuación y determinamos los elementos mecánicos de cada elemento estructural. ¿Ok? Y estos son los pasos a seguir para poder nosotros analizar una estructura con el método matricial de rigidez. Vamos a ver la aplicación específica a armaduras tridimensionales. ¿Ok? De entrada aquí lo que tenemos es la matriz de coordenadas locales para un elemento Y de una armadura. ¿Ok? Podemos ver que aquí claramente está la definición de rigidez. Si nosotros recordábamos un poquito la mecánica de materiales, deducíamos una ecuación para determinar el alargamiento de una barra, por ejemplo, sometida a fuerza axial, en la que el desplazamiento delta era igual a la fuerza, ¿ok? Bueno, hagan de cuenta que no la tengo aquí escrita y tal vez va a ser un poquito complicado que me entiendan, pero simplemente en esa ecuación lo que hacíamos era, para avanzar un poco más rápido y no confundirlos, en esa ecuación lo que hacíamos era que el desplazamiento lo hacíamos 1 y a la fuerza le denominábamos rigidez. De esa manera, si nosotros despejamos a la rigidez, obtenemos esta expresión de A por entre L que aquí podemos ver, ¿ok? Por lo tanto, podemos definir a la rigidez como la fuerza necesaria para inducir un desplazamiento unitario. Y de hecho es lo opuesto a la flexibilidad. En flexibilidad, tenemos que su definición es el desplazamiento producido
por una fuerza unitaria, ¿ok? Y aquí es la fuerza necesaria para generar un desplazamiento unitario en rigidez. Entonces son conceptos inversos, como podemos ver. Ahora bien, el hecho de que las barras estén orientadas de distinta manera, porque como podemos ver en esta estructura, tenemos aquí, por ejemplo, una barra totalmente horizontal, aquí tenemos unas verticales, aquí tenemos unas inclinadas. Entonces, ya hemos dicho que la rigidez de cada elemento se puede representar de manera matemática a través de una matriz, ¿ok? Sin embargo, para poder obtener la matriz de rigidez de toda la estructura, matemáticamente no es posible sumar las rigideces. Así nada más. Lo que pasa es que es porque no están orientados los elementos de la misma manera. Entonces, lo que tenemos que hacer los ingenieros es una transformación de matrices en la cual nosotros hacemos una rotación y lo podemos lograr a través de los cosenos directores. Entonces, podemos determinar cosenos directores, ¿ok? Que es el coseno de los ángulos que forma un elemento con respecto a los ejes X, Y, Z. Ejemplo, en esta estructura. Aquí tenemos este elemento y vemos que este elemento forma un ángulo con respecto al eje Y. Y ese sería teta Y. Este elemento también forma un ángulo con respecto al eje Z y eso sería teta Z. Y este elemento forma un ángulo evidentemente con respecto al eje X y eso sería teta Y. Los cosenos de esos ángulos son los llamados cosenos directores, los que vemos aquí, lambda X, lambda Y, lambda Z. Nada más que si nosotros observamos en SAP 2000, estos cosenos directores no se calculan con ángulos. O sea, no es que el programa mida el ángulo y después calcule el coseno, por ejemplo, sino que lo hace a través de coordenadas, como se muestra aquí. Más adelante, incluso cuando yo les muestre el ejercicio resuelto en SAP 2000, lo vamos a apreciar claramente, ¿no? Entonces, los programas de computadora realmente detectan las coordenadas de los nodos y con base en esas coordenadas, pues determina los cosenos directores e inclusive la longitud del elemento, ¿ok? Entonces, lo que estamos viendo aquí, estos X y estos Y y estos Z, tanto para F como para N, son las coordenadas en los nodos inicial y final de cada elemento, ¿ok? Bueno, entonces ya después de hacer toda la matemática correspondiente, podemos obtener una matriz ya en coordenadas globales, que es como la que se muestra aquí. Podemos ver que esta matriz es de 6 por 6, debido a que, pues, un elemento tiene dos nodos, uno en cada extremo, y en cada nodo tenemos 3 grados de libertad. Entonces, 3 grados de libertad de un lado y 3 grados de libertad del otro implica que la matriz sea de 6 por 6, como lo podemos ver aquí. A diferencia, por ejemplo, de las matrices para elementos de armaduras bidimensionales, en donde son de 4 por 4, ¿ok? Bueno, ¿qué tenemos aquí además? Pues son los grados de libertad en la dirección X, Y, Z, tanto para el nodo inicial como para el nodo final. Simplemente es eso. Luego podemos ver, como ya lo dijimos, que la rigidez depende del área, del módulo de elasticidad y de la longitud. Por lo tanto, la rigidez es dependiente totalmente, como vemos aquí claramente, del material constructivo, porque esta es una propiedad del material, evidentemente, y además es dependiente de la geometría, porque el área y la longitud, pues precisamente son de esa índole, ¿no? Muy bien. Después nosotros tenemos que partir la matriz de rigidez. Tenemos que dividirla en la fila y en la columna del grado de libertad desconocido, del número de desplazamientos no restringidos, ¿ok? Y entonces, cuando nosotros construimos el vector de desplazamientos, primero colocamos a los desplazamientos desconocidos y luego a los desplazamientos conocidos. Y para el caso del vector de cargas, primero colocamos las cargas conocidas y luego las cargas desconocidas. Después podemos hacer el producto matricial, donde las cargas es igual a la rigidez por el desplazamiento. Se cumple la ley de Hooke, como podemos ver aquí. Esa es la ecuación constitutiva. Y entonces podemos resolver esto ya reemplazando estas matrices con las particiones correspondientes y de esa manera hacer un poco de álgebra para obtener la ecuación para determinar desplazamientos desconocidos y para determinar cargas desconocidas, ¿ok? Bueno, aquí hay que tomar en cuenta que estamos considerando que los desplazamientos conocidos son nulos, como casi siempre ocurre, porque la única, digamos que excepción de que esto no sea cero, el DC, es cuando un apoyo sufre un desplazamiento impuesto, como lo puede ser un asentamiento.
¿ok? Entonces ya veríamos que las expresiones aquí mostradas quedan un poco más complejas. Bueno, y observen ustedes de la ecuación 1.13 para calcular los desplazamientos desconocidos, que tenemos que determinar una inversa. Por eso claramente, como les comentaba hace un rato, el método de elementos finitos o bien el método matricial de la rigidez es un método numérico, ¿ok? Aquí para calcular una inversa, pues tenemos que estar iterando, iterando, iterando. Muy bien, hablemos de la aplicación de este método. Para ello traemos un ejercicio de una armadura tridimensional. Lo voy a hacer en primera instancia yo empleando MATLAB y después mi colega lo va a hacer utilizando formulación en Excel. Bueno, miren, este es el ejercicio para resolver. Tenemos una armadura espacial en la que todas las barras tienen una sección cuadrada de 3 centímetros de lado y vamos a considerar que las barras están construidas de acero con un módulo de elasticidad estándar típico de 2.1 por 10 a la 7 toneladas por metro cuadrado, ¿ok? Bueno, después miren, es una imagen en la que nosotros podemos ver la discretización y la notación. Podemos ver aquí que la armadura espacial se compone de 9 elementos y hay 15 grados de libertad en total. Pero expliquemos un poquito más a detalle esto que acabo de comentar. Sería de la siguiente manera, miren. Es muy usual que nosotros consideremos que cada barra sea un elemento finito, porque realmente obtenemos muy buenos resultados de esa manera. Claro que podríamos decir que incluso una barra sea discretizada de tal modo que me implique tener muchos elementos finitos, pero entre más elementos tengas, aquí en este caso se van a generar más nodos y entonces esto va a propiciar que el sistema de ecuaciones sea más extenso. Esto podría retardar tu solución y de manera innecesaria. Entonces funciona muy bien que cuando analizamos este tipo de estructuras, digamos que cada barra es un elemento finito. Por eso como la estructura tiene 9 barras, entonces tenemos 9 elementos finitos. Luego podemos apreciar también que entonces tenemos 5 nodos. ¿Ok? Aquí está el nodo 1, por acá tenemos el nodo 2, este es el nodo 3, luego este es el 4 y finalmente este es el nodo 5, ¿ok? Los nodos aquí en este caso son aquellas partes en donde digamos que los elementos se están uniendo a través de una articulación, ¿ok? Después, ya lo habíamos comentado hace un rato, cada nodo tiene 3 grados de libertad, es decir, se puede desplazar linealmente en las 3 direcciones de mi sistema coordenado, que son X, Y y Z. Entonces, por eso tenemos 15 grados de libertad en total. Pero para poder nosotros lograr que podamos obtener primero desplazamientos y después reacciones, es indispensable totalmente que enumeremos primero a los desplazamientos desconocidos en este momento, o a los grados de libertad, digamos que no restringidos. Porque si nosotros no hacemos esto, entonces vamos a obtener pues un sistema realmente muy revuelto, como decimos acá, en donde no vamos a poder obtener desplazamientos desconocidos en primera instancia. No vamos a poder hacer la partición de este sistema de ecuaciones en dos subsistemas. Entonces, por eso es trascendental que primero numeremos a los desplazamientos desconocidos. Vemos aquí que tenemos algunos nodos libres, es decir, no hay un soporte que tenga restringido el desplazamiento en una cierta dirección. Entonces, los grados de libertad en los nodos 2 y 3 son desconocidos, son no restringidos, y por eso es que se han numerado primero, ¿ok? Después podemos ver en el nodo 4 que este eslabón va a generar una fuerza reactiva, ¿ok? En esta dirección que yo estoy aquí marcando precisamente, pero no va a generar reacciones en las otras dos direcciones y por eso es que a continuación hemos numerado estos grados de libertad como 7 y 8. Después pegamos un salto y en el nodo 5 podemos ver que esta condición hace que se genere una fuerza reactiva, ¿ok? Perdón, dos fuerzas reactivas. A ver, en este tenemos una fuerza reactiva, en este tenemos dos fuerzas reactivas y en este tenemos tres fuerzas reactivas, ¿ok? Los desplazamientos están restringidos o impedidos, es decir, son nulos en las direcciones de estas reacciones, ¿ok? Podemos ver aquí, bueno, esta reacción al final cuando se calcula vale 0, por eso no se coloca,
¿ok? Pero inicialmente tenemos que considerar que el desplazamiento está impedido en esa dirección de la reacción. Entonces, como podemos ver, tenemos en total 6 desplazamientos impedidos debido a las 6 reacciones que tenemos, 3 aquí, 2 aquí y 1 acá, ¿ok? Todos esos desplazamientos, por eso es que se enumeran hasta el último, ¿ok? Podemos ver que entonces del 1 al 9 son desplazamientos desconocidos y del 10 al 15, aquí tenemos el 10, este es el 11, este es el 12, este es el 13, 14 y 15, todos esos son desplazamientos conocidos. Entonces, son, repito, 9 desconocidos, 6 conocidos, lo cual implica que nuestro sistema de ecuaciones que se va a resolver es de 15 por 15, de modo que al partirlo vamos a resolver un subsistema primero de 9 por 9 y después un subsistema de 6 por 6, ¿ok? Bueno, hemos numerado los elementos de manera arbitraria. Realmente es indistinto que tú digas cuál es el elemento 1, 2, 3 y así sucesivamente, pero sí hay que tener bien en claro esta numeración. Por otra parte, los nodos también se han numerado de manera aleatoria, sin ningún criterio lógico. Vemos aquí que están representados con un número dentro de un círculo. Por otra parte, ustedes en verde pueden ver las coordenadas en los nodos, las coordenadas X, Y y Z. Y luego también es demasiado importante decir para cada elemento cuál va a ser tu nodo inicial y tu nodo final. Aquí llamemos nodo inicial a N, porque es NIR, que significa cercano. Entonces NIR se abrevia a N, y es por eso que, por ejemplo, el Hibbeler ocupa esa nomenclatura de N. Y acá, por ejemplo, llamemos al nodo lejano, que por su traducción sería far F, ¿ok? F. Entonces tenemos un nodo N y un nodo F, ¿ok? F sería también como que el nodo final. Entonces, ustedes también de manera arbitraria pueden decir cuál es el nodo N y cuál es el nodo F para cada elemento. Y aquí el criterio para identificar esto es que un pico de la flecha se dirige hacia el nodo F y 2 picos de la flecha referencian a un nodo N, ¿ok? Ese es el criterio que estamos tomando aquí. Algunos, por ejemplo, nada más ponen una flecha con una sola punta, en donde la punta de la flecha se dirige hacia F y la cola de la flecha referencia a N, por ejemplo. ¿Ok? Bueno, una vez que tenemos eso, nosotros podemos ya hacer un vaciado de datos, es lo que les voy a mostrar a continuación, ya sea en Excel o en MATLAB directamente. En este caso, yo el código de programación que les voy a mostrar, lo que hace es hacer un llamado a un Excel para la entrada de datos, ¿ok? Entonces, se los voy a mostrar rápidamente. Es un taller corto, no tenemos tanto tiempo. De manera muy general les voy a explicar cómo trabaja mi programación, ¿ok? Y cómo utilizarla. Entonces, miren, aquí voy a abrir de entrada la hoja de datos en Excel. Después, aquí ya tengo el código de MATLAB abierto y además ya está corrido. Bien, entonces, miren, este es el código en MATLAB, ¿ok? Aquí vemos ya claramente toda la programación. Y cuando yo corro este código en MATLAB, pues me imprime resultados, evidentemente. Aquí los tenemos. Nosotros podemos ver que este código en MATLAB lo que te imprime es la matriz de rigidez por cada elemento. Entonces aquí tenemos 9 matrices de rigideces porque tenemos 9 elementos finitos. Además te imprime la matriz de rigidez de toda la estructura, que en este caso pues es de 15 por 15, porque tenemos 15 grados de libertad desconocidos. ¿Ok? Luego te parte esa matriz K total, de tal modo que te imprime aquí las 4 submatrices, K11, K12, K21 y K22. Y después resuelve el primer subsistema para que calcule los desplazamientos desconocidos que son de D. Y después resuelve el segundo subsistema para calcular las cargas desconocidas, que son las reacciones en los soportes, ¿ok? Finalmente, calcula la fuerza en cada elemento. Y aquí podemos ver las fuerzas en los 9 elementos. Después, hace algo un poco similar a lo que, por ejemplo, SAP 2000 nos muestra, que es una tabla de resultados, ¿ok? No llega hasta la parte de graficar, que SAP 2000 sí lo hace, por ejemplo, ¿no? SAP 2000 te muestra el gráfico de reacciones, de fuerzas, de la deformada, en fin, ¿ok? Bueno, entonces, les voy a mostrar cómo introducir la información. Primero es a través de un Excel.
Aquí tenemos la hoja de datos de entrada. Tenemos que decirle a esta hoja, pues cuál es el número de grados de libertad de toda la estructura, que en este caso fueron 15. Tenemos 9 elementos, 9 desplazamientos desconocidos, como ya dijimos, 9 cargas conocidas. De hecho, estos dos siempre deben de ser iguales. Aquí está construido el vector de cargas, miren. Tenemos 9 cargas conocidas y aquí estamos colocando el valor de las cargas. Son 0 a excepción de la 3. Veamos por qué 3 no es 0 y es menos 600. Bueno, muy fácil. Lo que pasa es que, como ustedes pueden ver, el grado de libertad 3 corresponde a 1 verticalmente aplicado en el nodo 2. Entonces tenemos que ver qué fuerza vertical hay aplicada en el nodo 2 y vemos que es 600. Y además, como va hacia abajo, es negativa. Por eso es que aquí tenemos menos 600. Luego, en todos los demás grados de libertad, ¿ok? Es decir, los restantes que vemos aquí, los otros 8 restantes, no el 3, sino los otros 8 restantes, pues vemos que realmente no hay cargas aplicadas ahí, ¿no? Y entonces por eso son 0. Luego, en este caso, todos los desplazamientos conocidos son nulos, ya lo dijimos hace un rato. La única manera de que no sea nulo alguno de estos desplazamientos es que en el enunciado nos digan que un apoyo, por ejemplo, está sufriendo un asentamiento, ¿no? Luego, tenemos que indicar claramente cuál es el módulo de elasticidad. Aquí hay una conversión de unidades. Observen que está en libras por pie cuadrado. No podemos ser inconsistentes con las unidades. Tenemos que colocar el área, que también ya hay una conversión aquí. Luego las coordenadas en X, Y, Z para el nodo inicial y final. Esta parte no se suministra por nosotros como usuarios, sino que se calcula, ¿ok? Al tener estas coordenadas, es decir, está aplicando esta ecuación que aquí les voy a mostrar. Esta de acá abajo, ¿ok? Como ustedes pueden ver, de hecho, pues es el teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces, al ingresar esta información, por ejemplo, pues se calcula la longitud, ¿ok? Y también esta parte de los cosenos directores nosotros no la tenemos que suministrar. También se calcula en función de todo esto que tenemos acá, ¿ok? Claramente, como podemos verlo aquí. Después, finalmente, lo que tenemos que hacer es, para cada elemento, indicar cuál es el grado de libertad X, Y, Z, tanto para el nodo N como para el F. Una vez que nosotros terminamos de colocar toda esta información, corremos el código en MATLAB y obtenemos los resultados. Debo comentarles que hemos tomado de referencia un ejercicio resuelto en el libro de Hibbeler. Sin embargo, hay que decirlo muy bien, este libro de análisis estructural de Hibbeler, al menos en su edición octava, pues no coloca o no nos muestra, digámoslo así, ejercicios de armaduras tridimensionales con el método matricial de rigidez. Simplemente nos coloca las ecuaciones que se ocupan para el análisis, pero no hay un ejemplo como tal resuelto manualmente, ni tampoco hay, por ejemplo, una programación como nosotros aquí se los vamos a mostrar, ¿no? Programación y formulación. Sin embargo, pues como les dije, este ejercicio fue retomado de ese libro, nada más que en ese libro el ejercicio se resuelve con el método de los nodos. Entonces hagan de cuenta que calcula las reacciones con las ecuaciones de la estática, que en el plano son 6, por cierto, después se equilibra cada uno de los nodos, y de esa manera entonces nosotros comprobamos nuestros resultados y obtuvimos que pues eran prácticamente iguales o idénticos. Después, para el cálculo de los desplazamientos, la calibración la hicimos ya directamente con el SAP 2000, porque como les decía, en el libro de Hibbeler pues no estaba resuelta esa parte por el tipo de método que utiliza, ¿ok? Entonces, nosotros al comparar con SAP 2000, pues también obtuvimos los mismos resultados. Además, entre mi colega y yo comparamos resultados y pues también obtuvimos lo mismo, ¿no? Siendo entonces una de nuestras conclusiones, y seguramente más adelante lo vamos a volver a repetir, que las herramientas que nosotros les estamos brindando a ustedes son totalmente confiables y pueden ser utilizadas con fines académicos o de investigación, o inclusive prácticos, si es que se requiere, ¿ok? Bueno, entonces, para rápido, les voy a mostrar el modelo en SAP 2000. Vamos a hacer una comparativa de resultados, por ejemplo. ¿Ok? Bueno, esto ya está corrido. Vemos que el candado está cerrado. Esto es SAP 2000. SAP 2000
Es un software de cálculo estructural profesional. Es uno de los más utilizados a nivel, yo diría a nivel Latinoamérica, pero obviamente sí se usa en distintas partes del mundo, no nada más en Latinoamérica. Y este programa tiene como base el método de elementos finitos. Y de hecho esta estructura, así como está aquí, fue analizada con el método matricial de rigidez, que es el que le estamos explicando. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, podemos ver aquí que se requirió de una definición de un material constructivo. Podemos ver que utilizamos acero. Y aquí está el módulo de elasticidad, que era un dato que nos daban en el ejercicio. También, por ejemplo, podemos verificar que la sección es cuadrada de 3 centímetros por lado. Y claro que aquí ya está convertida a pies. Podemos nosotros también apreciar claramente que en este programa hemos indicado que no nos considere el peso propio de la estructura. Lo que pasa que es un ejercicio académico. Entonces, más bien nosotros, cuando hicimos el análisis de la estructura aquí, pues no consideramos el peso propio. Simplemente estamos determinando el comportamiento de la estructura ante la aplicación de esa carga de 600 libras. ¿Ok? Entonces, al no considerar el peso propio en esta resolución, pues por eso es que en el programa SAP 2000 tenemos que despreciarla, ¿no? Estoy tratando de localizar la estructura. Debe estar por acá un poco más adelante. Y vemos que es la única carga aplicada, ¿no? 600 libras. Entonces, el análisis está hecho con esta carga, ¿ok? Nada más. Luego, fue necesario que todos los nodos se articularan, ¿ok? Esto lo logramos restringiendo el momento. Bueno, tendría que romper el candado para que ustedes lo vieran. Y aquí lo que se hizo, bueno, aquí no se muestra, pero sí está hecho, ¿eh? Es que el momento se restringió tanto el 2.2 como el 3.3, ¿ok? No se permite momento flexionante. Y además, como las cargas están aplicadas en los nodos, lo que va a pasar es que en la armadura el único elemento mecánico que está presente es la fuerza axial. La fuerza axial es una fuerza dirigida a lo largo del eje del elemento y lo que hace es que si está en tensión alarga el elemento, si está en compresión lo acorta, ¿ok? Entonces, bueno. También, por ejemplo, en el tipo de análisis le tuvimos que decir al programa que no considerara las rotaciones. Acuérdense que en un nodo de armadura solamente se producen desplazamientos lineales más no angulares, ¿ok? Bueno, entonces voy a volver a correr el modelo. Y vamos a verificar, por ejemplo, las reacciones en los soportes. ¿Ok? Miren, aquí les tenemos un gráfico que muestra precisamente los resultados que nosotros obtuvimos. Estos resultados representan a los obtenidos tanto en MATLAB como en Excel, ¿ok? Por eso es que seguramente mi colega también va a ocupar estas gráficas para mostrarles precisamente, bueno, estos gráficos, mejor dicho, para mostrarles que los resultados sí coinciden plenamente, ¿ok? Entonces, vean las reacciones en los apoyos que tenemos aquí. Esta es nula y claramente SAP 2000 también lo dice así. Después tenemos 600 y 300, ¿ok? Tal cual como aquí aparece. Y luego tenemos 600, 600 y 300 aquí en medio, ¿ok? Bueno, aquí se ve un poco diferente por la rotación, ¿ok? Está rotada diferente. Ya quedó similar a lo que tenemos aquí en el PowerPoint. Entonces vemos que las reacciones en los apoyos pues coinciden plenamente, ¿no? Rápidamente en MATLAB también les muestro que efectivamente son esas, ¿ok? Aquí ya está corrido el MATLAB, que es un software de programación, ¿ok? Y aquí tenemos las reacciones en los apoyos, ¿ok? Vemos que tenemos algunas negativas, lo cual indica que van en la dirección opuesta a la positiva, ¿ok? Bueno, vamos con las fuerzas en las barras. Miren, aquí tenemos las fuerzas en las barras,
¿ok? Podemos ver que hay muchísimas de 0, porque estas prácticamente son 0. Están multiplicadas por 10 a la menos 13, ¿ok? Y las únicas que tienen valor son esta de menos 670.82, ¿ok? También podemos ver que hay una fuerza en la barra de 900 en el elemento 4. A ver, veamos quién es el elemento 4 para nosotros, por ejemplo. Vemos que el elemento 4 es este diagonal, ¿ok? Y nosotros en MATLAB estamos obteniendo una fuerza de tensión de 900. Vamos a ver, por ejemplo, en SAT 2000 qué resultados obtenemos. Vamos a pedirle al programa que nos muestre la fuerza axial con valores. Y podemos ver que este elemento inclinado tiene una fuerza de tensión de 900. Entonces, nuestros resultados están bien. Ahora, vamos a comprobar con SAP 2000 los desplazamientos. Aquí tenemos nuestros desplazamientos desconocidos. Tomemos en cuenta que estos están multiplicados por 10 a la menos 3, ¿ok? Quiere decir que este punto hay que recorrerlo hacia la izquierda 3 veces. Le pido al programa la deformada. Y si yo me posiciono en algún nodo, por ejemplo, puedo ver U1, ¿ok? U2 y U3, ¿ok? En este caso, U1 es el desplazamiento en X, U2 es el desplazamiento en Y, y U3 es el desplazamiento en Z, ¿ok? Entonces, por ejemplo, podemos ver en este nodo que se producen desplazamientos de menos 0.304, 0.305, 0.307. Aquí vemos que esos desplazamientos corresponden a primero el 2, luego el 1 y luego el 3. ¿Ok? Entonces aquí tenemos los desplazamientos. 2, 1 y 3. ¿Ok? Hay que ser muy cuidadosos con el orden. Entonces, como están multiplicados por 10 a la menos 3, pues vemos que sí coinciden. ¿Ok? Por ejemplo, el desplazamiento en la dirección Z, aquí vemos que es 0.307. Y aquí en MATLAB, acuérdense que está multiplicado por 10 a la menos 3, entonces sería menos 0.30665 y eso se redondea a menos 0.307. ¿Ok? Y así sucesivamente podemos hacer las comparaciones. Entonces, como ustedes pueden ver, esto realmente es muy bueno porque ciertamente el método matricial de la rigidez es el que emplean los programas de computadora y es muy importante que nosotros lo sepamos utilizar, lo sepamos aplicar, ¿ok? Es para nosotros trascendental conocer cómo es que los programas calculan nuestras estructuras, qué conceptos toman en cuenta, qué teorías, cuáles son las aplicaciones de esto, qué ecuaciones se utilizan. O sea, todo eso nosotros lo debemos de conocer, porque al final de cuentas nosotros en un programa simplemente somos usuarios. Nosotros metemos datos y los programas de cálculo estructural profesional nos devuelven resultados sin que nosotros podamos ver el procesamiento de toda la información como aquí, ¿no? Que nos estamos percatando, por ejemplo, de cuánto son las matrices de rigidez de los elementos, ¿no? Qué valores tienen y demás. Entonces, por eso era importante mostrarles esto, ¿ok? Pues ciertamente resolver esto a mano representaría muchas desventajas, ¿no? Y no lo comento nada más yo, sino que varios autores en sus libros o artículos lo dicen. Por ejemplo, Hibeler utiliza la palabra tedioso. Realmente que el que tú calcules a mano una matriz por cada elemento y esta ecuacioncita que por ahí les mostramos, la apliques cuantas veces sean según sea el número de elementos. Por ejemplo, aquí esa ecuación la debimos de haber aplicado 9 veces, ¿no? Entonces, eso resulta tedioso. Y luego todavía hacer un ensamblaje para poder obtener la matriz de rigidez de toda la estructura, pues es todavía más tedioso aún, ¿no? Por otra parte, eres muy susceptible a incurrir en errores, porque, por ejemplo, son tantos números que fácilmente tú puedes transponer uno por otro, por ejemplo. O al calcular puedes obtener un número mal. Y con un número mal que tengas, todo se mueve y al final los resultados que vas a obtener van a ser los no deseados. Entonces, para mitigar todas esas desventajas, es que nosotros utilizamos un programa de computadora.
en la práctica profesional, pues es muy común que utilicemos un programa de cálculo estructural profesional. Sin embargo, también es posible utilizar un programa de programación en el que nosotros podamos programar los métodos, o bien un programa de formulación en el que se pueda formular los métodos, ¿no? En este caso, como lo es MATLAB y Excel respectivamente. ¿Ok? Y así de esa manera entonces nosotros nos vamos a ahorrar mucho tiempo y esfuerzo. Sin embargo, debemos de ser conscientes de que estas son herramientas auxiliares para un ingeniero, nada más. ¿Ok? La parte teórica, los conceptos, todo eso lo debemos de tener bien cimentado nosotros. Bueno, entonces, pues miren, ya estoy prácticamente sobre la hora. Le voy a dar oportunidad a mi colega de que continúe con la explicación. Al final, si gustan hacernos alguna pregunta, con muchísimo gusto. Si no, pues así quedaría, ¿no? De mi parte es todo. Nuevamente, gracias. Al final los despedimos. Estimado Ever, te voy a dar pase. Voy a dejar de compartir pantalla para que tú puedas continuar con la explicación. Amigo David, muchas gracias por el pase. Listo, amigo. Ok, gracias. Por favor, me confirman si se puede visualizar la pantalla. Sí, ingeniero. Ok, bueno, una vez más, muy buenas noches con todos los presentes y gracias, ¿no?, por la invitación. Como han podido apreciar, el tema que se está desarrollando es un tema muy interesante. Y como ya lo hizo mención el doctor David, es un tema que no es muy común, ¿no?, hoy en día. Entonces, pienso que a partir de este tema, creo que nos podríamos enfocar ya a tocarlo cada vez más profundo. Y bueno, lo que les voy a mostrar a continuación es básicamente el análisis que va a representar, ¿no?, este ejercicio, aplicando esta herramienta que en lo personal es muy potente. Bueno, hablo del Excel. El Excel, jóvenes, les puedo hacer mención de que no tiene límites, siempre y cuando tú no te lo limites, ¿no? Entonces, hoy en día se les hace presente, se muestra, no solo por parte del doctor David y mi persona, sino existen también muchos colegas que realizan, ¿no?, diferentes trabajos, aportes. Entonces, lo que está de más es quizás indagar un poco y poder, ¿no?, encontrar estos tipos de aportes que en realidad son muy, muy importantes para a nosotros, ¿no?, como futuros ingenieros o como ingenieros. Bueno, sin más, vamos a continuar, ¿no?, con el taller y les voy a presentar lo que es el aplicativo en Excel referente al ejercicio que se ha desarrollado. Ok, primeramente lo que les voy a mostrar es la hoja Excel. Es una hoja, bueno, no cualquiera, lo que sí está determinado es esta función está habilitado la función de macros. Entonces, las personas que han ido trabajando ya las hojas de cálculo para análisis en 2D, ya sea para armaduras o pórticos, bueno, algunos tenían inconvenientes, ya que no podían trabajarlo. Y bueno, pienso que de entrada nomás lo que deberíamos de desarrollar o bueno, o habilitar es los macros. Bueno, yo lo que tengo ya es el procesamiento de datos, que son los mismos que se ha empleado, ¿no?, en el ejercicio propuesto. Como podemos visualizar, y también ya se hizo mención, se ha definido grados de libertad en cada nodo. Entonces, una característica que se va a presentar para este análisis de armaduras tridimensionales es que se va a agregar un eje, y este eje va a ser el eje Z. Entonces, si para el análisis de armadura en 2D solo trabajábamos con ejes XY, ahora
este eje Z va a implicar de que se adicione un grado de libertad más. Entonces, el doctor David hizo mención acerca de los grados de libertad, ¿no? De quizás del orden que se puede dar, ¿ok? Pero si nosotros, bueno, no analizamos el criterio del ingeniero David, es muy bueno. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros estaríamos facilitando el cálculo a desarrollar. Entonces, pienso y estoy seguro que algunos de nosotros va a ver y entonces podría tener, ¿no?, algunas dudas o algunos inconvenientes al momento de visualizar estos grados de libertad. Entonces, si nosotros visualizamos los grados de libertad que van a estar involucrados con los nodos, en este caso libres, o los nodos que no están, o bueno, que se van a poder desplazar, podemos ver que tienen un orden en particular, que el grado de libertad 1 está en el eje X, el grado de libertad en el eje Y, y el grado de libertad 3 en el eje Z. Entonces, sigue esa secuencia, ¿no? Entonces, el otro nodo libre también tiene esa secuencia, que el grado de libertad menor en este nodo está en el eje X, y el grado de libertad 5 está en el eje Y, y por último, el grado de libertad 6 se encuentra en el eje Z. Sin embargo, ahora vamos a poder visualizar un orden que no tiene esta misma secuencia, que se va a presentar en el nodo 4, en el nodo 5 y en el nodo 1. Entonces, desde ya en el nodo número 4 podemos ver que no tiene una secuencia, que el grado de libertad 7, bueno, eso sí podemos visualizar que se encuentra en el grado, o bueno, en el eje X. Sin embargo, el grado de libertad 8 se encuentra en el eje Z. Y por último, el grado de libertad 10 se encuentra en el eje Y. Entonces, ¿por qué hemos definido de esta manera? Entonces, el grado de libertad 10 lo hemos considerado en el eje Y porque es un grado de libertad restringido, que no se va a poder desplazar. De la misma manera, en el nodo número 5 van a haber o existen dos grados de libertad que van a estar restringidos, que van a ser el grado de libertad 11 y el grado de libertad 12. Sin embargo, el grado de libertad 9 va a poder desplazarse en su eje. Entonces, si analizamos el gráfico, podemos visualizar que en este nodo número 5 presenta, ¿no?, una barra que está empotrado y el cual está restringiendo estos dos grados de libertad, el 11 y el 12. Entonces, ahora, para el grado de libertad 1, los 3 grados de libertad están restringidos. Y entonces, en este punto, al estar restringidos estos 3 grados de libertad, también va a presentar esa secuencia de que el grado de libertad menor en este nodo, que es el 13, va a estar en el eje X, el grado de libertad 14 va a estar en dirección al eje Y, y por último, el grado de libertad 15 va a estar en el eje Z. Entonces, si podemos ver, entonces aquí la secuencia nos va a facilitar, ¿no?, de estos grados de libertad al momento de realizar los cálculos posteriores. Entonces, en este punto, el grado de libertad 10 estaríamos restringiendo y desde este punto estaríamos ya reconociendo. Para el nodo número 5, los grados de libertad siguientes serían 11, 12, y por último, los grados de libertad 13, 14 y 15. Entonces, si nosotros seguimos esta secuencia, también, claro, en este punto no habría ningún problema. Si aquí fuese el grado de libertad 7 y el grado de libertad que está en el eje Y fuese el 8 y el grado de libertad en el eje Z sería 9, entonces el grado de libertad 8 sería el que se estaría restringiendo en este punto. Entonces, si nosotros, bueno, hemos considerado, ¿no?, o hemos determinado estos grados de libertad según como se está mostrando, es porque de esa manera se facilitan los cálculos posteriores. Pero en conclusión también se puede, ¿no? Se puede seguir una secuencia, o no solo eso, quizá al momento de desarrollar algún ejercicio,
bueno, nos podrían plantear, ¿no? Ya estos grados de libertad definidos. Entonces, solamente tendríamos que reconocer los grados de libertad libres y los grados de libertad restringidos. Ok, entonces, a ver, otro punto que podríamos rescatar de este análisis de armaduras espaciales son los ejes. Como podemos ver, o bueno, en este caso van a ser las coordenadas y los ejes. Como podemos ver, si nos dirigimos directamente al nodo número 3, se va a presentar unas coordenadas en X que es 8, en Y que es 0 y en Z 0. Y lógicamente, porque no va a tener distancia en el eje Y ni para el eje Z, pero sí va a haber desde esta coordenada 0, 0 va a haber una distancia de, en este caso, 8 pies, que son las unidades en las cuales se está trabajando, ¿no? Que va a ser de 8 pies. Ok. Puede ser que algunos también hayan notado entonces por la referencia que pusimos, ¿no? Aquí está el eje X. Algunos podrían preguntarse y decir, pero ¿por qué no lo hemos considerado aquí en las coordenadas -8? Si aquí en la referencia, aquí, y nos hace mención que aquí es X positivo. Bueno, en este punto les hago mención, jóvenes, que esta referencia solo fue para definir o determinar, ¿no? Los ejes. Sin embargo, si en este punto, supongamos, estuviese nuestras coordenadas 0, 0 y hubiese una armadura más adicional, ¿no? Pero ya a este lado, entonces, a estas coordenadas, en este caso a la coordenada referente al eje X, sí vamos a tener que considerarlo como negativo. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a trabajar con esta hoja de cálculo Excel, que en lo particular, como les hice mención al inicio, ya está procesados los datos, pero vamos a hacer una previa, se podría decir, visualización de cómo trabaja. Primeramente, a ver, voy a minimizar los dos archivos. Y lo que vamos a tener que rescatar en este punto van a ser lo que les hice mención, es reconocer los grados de libertad libres y los grados de libertad restringidos. Entonces, los grados de libertad restringidos ya lo reconocimos, ¿no? Ya hicimos este reconocimiento, que son el grado de libertad 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Entonces, en la hoja Excel nos vamos a dirigir a esta columna donde nos hace referencia sobre los grados de libertad restringidos. Y aquí no vamos a hacer más que digitar estos grados de libertad restringidos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si nosotros procesamos estos grados de libertad restringidos y sabemos que la matriz de la estructura o la dimensión que va a tener esta matriz va a ser de 15 por 15, porque es el grado de libertad mayor, ¿no?, que se presenta. Entonces, desde ya, lo que haríamos sería a los grados de libertad faltantes, referente a los grados de libertad restringidos, lo vamos a considerar en esta otra columna, que va a pertenecer a estos grados de libertad libres. Como les hice mención, entonces, si en este punto, supongamos, este grado de libertad 12 no estuviese, entonces le estaríamos considerando en esta columna de grados de libertad libres. Vamos a tener también una columna donde vamos a determinar o vamos a definir las fuerzas puntuales o fuerzas externas que se van a presentar en el sistema. Entonces, como ya el doctor David hizo mención, en el ejercicio que estamos tocando solamente se está proponiendo una fuerza puntual en el nodo 2, que está referente al eje Z. Y por la dirección que se presenta, entonces podemos visualizar que está en contra del grado de libertad 3. Entonces, en la hoja Excel lo que tendríamos que desarrollar sería que nos vamos a dirigir
al grado de libertad 3 y vamos a definir esta fuerza que se está ejerciendo en ese punto. Ok, ahora, los grados de libertad también van a tener una secuencia y no solamente los grados de libertad, sino también las coordenadas van a tener una secuencia referente a la dirección que se va a presentar en cada elemento o en cada barra. Entonces, va a ser muy importante que nosotros, antes de todo, reconozcamos, ¿no?, esta dirección, y no siempre va a ser la que nosotros estamos mostrando. Entonces, el grado de libertad 8 podría tener una dirección hacia abajo, al igual que las demás direcciones de cada barra podrían tener una dirección opuesta. Entonces, nosotros tenemos que reconocer esta dirección y desde ella vamos a entender que nuestro punto de inicio o el nodo N va a ser el que se encuentre, ¿no?, en este punto. Claro, para el grado o para la barra número 8. Y el nodo final o el punto F va a ser el que se encuentre en este punto o en este nodo. Entonces, de esa manera también vamos a seguir esa secuencia para las coordenadas y para los grados de libertad. Entonces, vamos a tomar un ejemplo de una barra para hacer ese reconocimiento. Entonces, podría ser la barra número 4, o bueno, la barra número 5. Ok, la barra número 5 tiene una dirección diagonal, pero hacia arriba. Entonces, el punto N va a ser el nodo 1. Y que básicamente en ese nodo 1 las coordenadas van a ser 0. Entonces, si nos dirigimos ahora a nuestra hoja de cálculo Excel, nos posicionamos en el elemento número 5 y como pueden ver, aquí está el nodo inicial o el nodo N, que es 1, y el nodo F, que es 4. Entonces, nos dirigimos a los grados de libertad y como podemos ver, en el nodo inicial, los grados de libertad involucrados van a ser el grado de libertad 13, 14 y 15. Y como podemos visualizar en el ejercicio o en la armadura, también son los grados de libertad que se están presentando en ese nodo. Y por último, en el nodo final va a estar los grados de libertad 7, 10 y 8. Va a seguir también esa secuencia. De primero, el grado de libertad del eje X, después el grado de libertad del eje Y, y por último, el grado de libertad del eje Z. Esa secuencia sí se va a cumplir, jóvenes. No podríamos nosotros aquí, y bueno, no, o directamente trabajar con la secuencia de los grados de libertad. Si fuese así, entonces estaríamos cometiendo un error. Bueno, les hago mención a esto porque vino un caso en el cual se planteó este tipo de ejercicios y el error desde ya estuvo en este punto, donde lo consideró en este orden, o bueno, para definir los grados de libertad, tomó primero grado de libertad 7, 8 y 10, y no es la manera correcta de trabajarlo. Vamos a trabajar primero con los grados de libertad de X, después Y, y seguidamente con los grados de libertad correspondientes al eje Z. Entonces, podemos ver que ahí hay una secuencia que sí está cumpliendo. Ahora nos vamos a dirigir a las coordenadas y podemos visualizar que también presenta, ¿no?, esos mismos valores. En el nodo 1 o en el nodo N, las coordenadas son 0 para cada eje. Y por último, para el nodo número 4 o el nodo F, presentan las coordenadas 8 en X, 0 en Y y 8 en Z. Ok, entonces, si nosotros procesamos todos estos datos, no habría más que hacer, ya que la hoja de cálculo va a desarrollar todos los cálculos referentes, ¿no?, para llegar a las respuestas requeridas. Entonces, a ver, desde ya lo que les puedo hacer mención también, las longitudes van a ser, o bueno, no se va a necesitar, ¿no? No se va a requerir desarrollar esta longitud, ya que trabaja con el mismo criterio que hizo el doctor David, referente a su programación en MATLAB,
Entonces, todo está vinculado a las coordenadas. Si yo pongo aquí 0, 0, podemos ver que la longitud se va a editar automáticamente. Ok, entonces, el módulo de elasticidad sí vamos a tener que considerar para cada elemento, al igual que el área. Estos dos datos también ya están convertidos, ya que el ejercicio nos plantea en toneladas y el área en centímetros. Entonces, aquí ya tenemos en libras por pies cuadrados. Ok, ahora lo que vamos a hacer es, nos vamos a dirigir a un primer cálculo, en el cual, bueno, en lo personal, suelo desarrollar, ¿no?, esta pequeña tabla donde hago unos cálculos previos para que posteriormente ya no esté desarrollando quizás o efectuando, ¿no?, esta operación, sino arrastro ya directamente estos datos correspondientes a esta tabla de conectividad. Ok, aquí tenemos, o podemos visualizar que la tabla nos muestra 9 filas porque hace referencia a 9 elementos o 9 barras y cada uno con los datos correspondientes. Nos vamos a dirigir ahora a lo que es nuestra matriz de transformación, que desde ya algunos, al momento de revisar el libro de Hibbeler, van a poder visualizar esta ecuación de la matriz de transformación, que en este punto van a poder visualizar, ¿no?, de qué manera es que se está presentando esta matriz de transformación. Y de igual manera para los 9 elementos. Ahora nos vamos a dirigir a lo que es una ecuación K, que también lo van a encontrar en el libro de Hibbeler. Y básicamente esta ecuación lo que nos va a llevar, ¿no?, al momento de efectuarlo es llegar a la matriz de rigidez de cada elemento. Si nosotros efectuamos, ¿no?, por decir, el producto matricial de estos datos que estamos visualizando, vamos a llegar a lo que es la matriz de rigidez de cada elemento o de cada barra. Entonces, de la misma manera, aquí vamos a tener 9 ecuaciones, cada uno para su elemento correspondiente. Ahora nos vamos a dirigir al resultado, ¿no?, de este producto matricial, que es la matriz de cada elemento. Y aquí podemos visualizar la matriz de rigidez de cada elemento, igual son 9. Entonces, a ver, si yo me dirijo a los datos de entrada o datos de la armadura, supongamos, ¿no?, yo cojo todos estos valores y arrastro. Entonces me está generando una barra más. Y por ende se va a efectuar un cálculo adicional. Entonces, ahora podemos ver que se ha ensamblado ahora una nueva matriz para cada elemento correspondiente a un elemento número 10. Entonces vamos a borrar ahora ese dato, solamente era para hacer referencia. Y en este punto, jóvenes, lo que podríamos rescatar aquí es la secuencia y la equidad que va a presentar esta matriz de rigidez para cada elemento. Entonces, lo que sí siempre va a cumplir al momento de ensamblar, ya sea la matriz de rigidez de cada elemento o la matriz de la estructura, es que va a haber equidad en los extremos, ¿no? Como podemos ver, aquí tiene un valor de 1.863.000. Y en este extremo tiene el mismo valor. Entonces, esa secuencia va a seguir para todo, ¿no? Bueno, este dato que les hago mención es para las personas que van a desarrollar este método, se podría decir a mano o manualmente. Entonces, de esa manera van a poder quizá visualizar, ¿no?, si su matriz está bien ensamblado. Entonces, lo que también va a cumplir son los grados de libertad que van a estar involucrados en cada elemento. Si para el ejercicio
la barra número 1 está involucrado con los grados de libertad 13, 14, 15, también con los grados de libertad 1, 2 y 3, entonces aquí también debe estar involucrado en ese mismo orden, con los grados de libertad 13, 14, 15, 1, 2, 3. Y lo mismo para la columna. Entonces, estos grados de libertad que van a estar involucrados en cada barra nos van a servir para que nosotros podamos ensamblar la matriz de la estructura o nuestra matriz total. Entonces, va a ser muy importante que nosotros consideremos estos grados de libertad involucrados. Entonces, desde ya podemos visualizar también que cada grado de libertad va a estar involucrado, ¿no? Según el elemento o la barra correspondiente. Ok, a ver, ¿qué más les puedo adicionar en este punto? Ok, entonces, esta equidad que les hice mención para verificar si nuestra matriz está bien ensamblado, se va a cumplir en todos los ensamblajes de matrices, excepto uno, cuando se esté tocando el tema de, o bueno, cuando básicamente la armadura presenta un apoyo de rodillo inclinado. Cuando se presenta ese detalle, jóvenes, ahí sí no va a cumplir ese, bueno, básicamente esa equidad en la matriz. Ahora vamos a pasar a lo que es la matriz de la estructura o la matriz total, que al inicio hicimos mención que va a ser, o la dimensión de esta matriz va a ser de 15 por 15. Y aquí podemos visualizarlo, ¿no? Que es una matriz de 15 por 15. E igualmente, jóvenes, esta matriz va a tener que tener esa equidad, ¿no? Y a simple vista vamos a poder visualizar que cumple esa función o ese detalle. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, nos vamos a dirigir a lo que es una submatriz, que es una matriz reducida, que en este punto ya está definido. Entonces, para los que han estado trabajando con la hoja Excel para armaduras 2D, recordarán que aquí tenemos que nosotros considerar estos grados de libertad libres, pero para armaduras en 3D ya lo hemos condicionado en estas dos columnas. Entonces ya nos hemos adelantado a definir esos grados de libertad que nos va a servir para definir los desplazamientos desconocidos, también para, bueno, ¿no? Definir las reacciones. Entonces, nuestra submatriz va a ser una matriz de 9 por 9, ya que la estructura o la armadura presenta 9 grados de libertad libres o que se van a poder desplazar. Y como ya lo hicimos mención en este punto, aquí tenemos 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí va a ser el 7, 8 y por último el 9. Entonces, aquí se está cumpliendo la secuencia que se hizo mención al momento de determinar, ¿no? O definir estos grados de libertad, y siempre y cuando, o bueno, siguiendo este dato a favor, ¿no? Para facilitar la resolución de nuestro ejercicio. Entonces, igualmente, esta matriz tiene que cumplir esa secuencia. Como podemos visualizar, cumple, ¿no? Todos los datos extremos van a tener el mismo valor, a excepción de estos datos que se van a encontrar en diagonal en la parte central. Estos van a ser los únicos datos o los únicos valores que van a ser diferentes. Entonces, a partir de esta línea se podría decir, los datos que se encuentren en la parte inferior van a ser igual o van a ser el reflejo de los datos que se encuentren en la parte superior. Entonces, de esa manera vamos a poder identificar, ¿no? Si aquí, por decir, yo me equivoco, considero positivo, entonces ya todos los cálculos posteriores van a estar errados.
Entonces, al igual, ¿no? Si yo obvio un número, entonces ya estaría alterando los resultados. Entonces, pienso que por ello es que se hace presente estos tipos de aportes para ustedes, para que puedan, ¿no? Verificar y a lo mejor, ¿no? Sacarse de dudas al momento de tocar este tema de los métodos matriciales, que en realidad son muy interesantes, ¿no? El aplicativo o la secuencia que sigue en realidad es sencillo, pero los números o la cantidad de números con los cuales vamos a trabajar en realidad lo vuelve complejo, ¿no? Entonces, lo que estamos visualizando ahora son las cargas o el vector de cargas. Tenemos nuestras cargas conocidos y aquí vamos a tener nuestras cargas totales, se podría decir, ya que se va a hacer referencia de todos, en este punto podríamos decir, los grados de libertad, ¿no? Vamos a pasar ahora a un siguiente cálculo que va a ser los desplazamientos. Para los desplazamientos también vamos a tener este mismo criterio, vamos a tener desplazamientos desconocidos. Estos son los desplazamientos que se han calculado y se han hallado con, o bueno, a base de el producto matricial de la inversa de esta matriz o de esta submatriz por el vector de cargas conocidos. Entonces, si ustedes efectúan esa operación, van a obtener estos desplazamientos. Ok, entonces aquí nos está botando en las unidades en los cuales se van a efectuar estos desplazamientos. Y lo que podríamos en este punto, a ver, reconocer, si más no me equivoco, a ver, el doctor David les mostró, ¿no? Tanto en el SAP como en el MATLAB, los desplazamientos referentes al grado de libertad 1. En este punto también son los mismos. O bueno, era el grado de libertad 2, porque era un desplazamiento negativo. Entonces aquí podemos ver que es menos 0.3041. Lo que va a suceder al momento de efectuar, jóvenes, los cálculos en Excel, y ya sea también en el MATLAB o en este caso para el SAP 2000, va a haber una pequeña variación. Esa variación va a depender mucho al momento de procesar los datos. Entonces, si yo efectúo aquí directamente, ¿no? La conversión, entonces lo que va a suceder, sí me va a botar los datos iguales al SAP y al MATLAB. Sin embargo, si aquí yo obvio algún decimal, entonces va a haber una mínima, va a ser muy mínima esa diferencia, ¿no? Al momento de ensamblar o al momento de efectuarse estos desplazamientos. Ok, entonces ahora también vamos a mostrar los desplazamientos totales. ¿Esto para qué? Para reconocer también cuáles son los desplazamientos que van a estar involucrados con cada elemento. Y eso nos va a servir para este cálculo siguiente, que van a ser las fuerzas internas. Entonces, en este punto, nosotros vamos a requerir, ¿no? Esos desplazamientos ya totales. Entonces, la ecuación nos hace referencia de este valor, que es la elasticidad por el área sobre la longitud del elemento. Sin embargo, en este punto ya no voy a efectuar esa operación, sino directamente voy a arrastrar desde mi tabla de conectividad. Entonces, si me dirijo a la barra número 1, ese valor de K, entonces va a ser el mismo que se va a encontrar en este punto. Entonces, esto sería una manera, ¿no?, de demostrarle que no es necesario aquí también, o bueno, para nosotros sería más conveniente tener esa tablita y solamente reemplazar en este punto para esta ecuación. Vamos a tener también esta matriz de transformación
que va a estar básicamente relacionado con el valor de lambda X y lambda Y y lambda Z. Y por último vamos a tener los desplazamientos vinculados con la barra, en este caso número 1, que en este caso van a ser los grados de libertad 13, 14, 15, 1, 2, 3, van a ser los grados de libertad vinculados con esta primera barra. Entonces, lo que se hizo es extraer estos datos de los desplazamientos totales. Y también va a tener esa secuencia, ¿no? De primeramente considerar los grados de libertad del nodo N y por último los grados de libertad del nodo F o del nodo final. Y por último, si nosotros efectuamos esta ecuación, vamos a tener nuestro resultado que nos hace referencia, la barra número 1 va a estar sometido a una fuerza a compresión con 670.82 libras. De la misma manera, bueno, la barra número 2 va a ser 0 por la referencia que hace, ¿no? Este resultado. La barra número 3 también no va a estar sometido a ninguna fuerza. Entonces, la barra número 4 sí va a estar sometido a una fuerza de tensión de 900 libras. Y así les va a ir mostrando los esfuerzos internos que se va a presentar en cada barra. Ok, ahora por último nos vamos a dirigir a lo que es las reacciones. Entonces, en este punto también ya nos está botando el resultado o las reacciones correspondientes, ¿no? Donde se encuentran estas restricciones, en el cual, en el grado o en sentido del grado de libertad número 10, no va a haber, o bueno, la reacción es 0. Por los cálculos que podemos visualizar, nos hace referencia que delante de este 4 van a haber 13 ceros. Entonces, eso se podría redondear o considerar ya como 0. Y los demás cálculos, a simple vista, van a poder quizás, ¿no? Desde ya visualizar que son los mismos que se hizo, que se mostró en el ejercicio. ¿Ok? Vamos a hacer una comparativa. Entonces, el grado de libertad 10 es 0 y es el que se encontraba en este punto o en este nodo. El grado de libertad 11 y 12 tienen reacciones de menos 300 y menos 600. Y esos grados de libertad están vinculados en el nodo número 5. Y entonces, aquí se puede visualizar que están en sentido opuesto y con ello estamos determinando o definiendo que es negativo, ¿no? Lo que hace referencia en cuanto a los resultados. Y por último vamos a tener las reacciones para los grados de libertad 13, 14 y 15 que van a ser positivos y aquí sí van a seguir la secuencia o la dirección de los grados de libertad que van a estar definidos en este punto, que son el 13, para el eje X, Y y Z. Y bueno, a ver, ahora vamos a ver, ¿no? Que la hoja Excel, básicamente ustedes jóvenes lo van a encontrar de esta manera. Voy a borrar todos los datos. En un momento lo voy a compartir también con los presentes por medio del chat. Entonces, esta es la hoja de cálculo que ustedes van a encontrar. Y ahora si me dirijo a los cálculos efectuados, básicamente van a estar vacíos. No vamos a encontrar nada. Las reacciones y como podemos ver no vamos a encontrar nada. Entonces va a depender mucho de la primera hoja, ¿no? De los datos de la armadura. Entonces, si nosotros procesamos bien estos datos, no vamos a tener ningún inconveniente con que nuestra hoja de cálculo realice los cálculos correspondientes. Entonces, desde aquí también vamos a poder editar, ¿no? Si hay un dato que
se nos pasó o nos hemos equivocado, entonces vamos a poder corregirlo desde este punto y no va a haber ningún problema, ya que la hoja Excel automáticamente va a efectuar un nuevo cálculo con ese dato corregido. Y bueno, jóvenes, con esto sería todo referente a este aporte por parte de mi persona sobre la hoja de cálculo Excel para análisis de armaduras espaciales. Entonces, ahora con esto estaríamos concluyendo con ese taller y estaríamos básicamente a la espera, ¿no?, de las dudas o inquietudes que se les puede presentar. Le voy a dar pase al ingeniero, al doctor David, y gracias. Muchas gracias, mi estimado. Sí, excelente explicación. Pues quedamos a la espera de los moderadores más bien, si es que hay preguntas o si es que hay observaciones, que nos las hagan llegar, por favor, para que nosotros las podamos atender de manera oportuna. Aquí estamos atentos a ello. Sí, más bien en el chat hay, por lo que veo, hay una duda. Si podrían responderla, por favor, es de Jonathan Vázquez. Sí, ¿cuál es la duda, perdón? Ya, ok. Bueno, el participante dice que también está haciendo un modelado, un programa en análisis de armadura 2D y 3D en código Python, y quisiera saber si, bueno, al igual que su procedimiento, hace un archivo en Excel donde están registrados los datos geométricos y mecánicos de los elementos barra. Y su pregunta es, ¿cómo hacer para que el código numere cada uno de los nodos y que numere cada uno de los nodos y que además determine su incidencia? Ok, A ver, bueno. le voy a pasar por interno porque está algo larguito, ¿ok? Jóvenes, bueno, aprovecho este pequeño espacio. Quise compartir el archivo y parece que el formato no me deja. Voy a dejar el número de WhatsApp para las personas interesadas para enviarles directamente. Bueno, ingeniero David, ya se los mandé al interno, las dos preguntas. Sí, lo que pasa es que es muy largo y es difícil de entender y comprender todo lo que está diciendo aquí el compañero. Bueno. En todo caso, las preguntas restantes. Sí, lo que pasa es que es un poco complicado meterme al chat, leerlas, y no sé si algún moderador nos las puede hacer llegar como comúnmente es, digo. Ya, ok, Por dice, favor. ¿tomaron por referencia el libro Chandrupatla de elementos finitos? No, el libro que hemos tomado de referencia es, bueno, son varios, ¿no? Pero para calibrar digamos que el programa que hicimos, ¿no? Y la formulación, tomamos en cuenta el libro de análisis estructural, octava edición Hibbeler. Por ahí lo comentamos en algún momento de nuestra explicación, que este autor lo resuelve con el método de los nodos para obtener fuerzas en los elementos y aplica las ecuaciones de la estática en el espacio para calcular las reacciones. Entonces nosotros hicimos nuestra programación y nuestra formulación y comparamos los resultados contra, digamos que esa literatura, pero pues como digamos que esa forma en la que el autor resuelve o analiza la estructura, no se pueden obtener desplazamientos, a menos que él, por ejemplo, hubiera aplicado el trabajo virtual o el castiliano o algún otro método. Pues nosotros comparamos los desplazamientos con SAP 2000
Y claro, entre nosotros también comparamos los resultados, y así fue como calibramos. O sea, nos dimos cuenta que Excel y MATLAB nos daban los mismos valores prácticamente, ¿no? Para elementos mecánicos, para reacciones, para desplazamientos. Ahora, lo que retomamos de Hibbeler, pues fue también el apartado en el que él pone las ecuaciones para poder determinar una matriz de rigidez de los elementos, por ejemplo. Y ahí proporciona pues las fórmulas para calcular los cosenos directores y como que sí te da las bases, ¿no? Nosotros realmente ya teníamos esto para 2D, lo venimos trabajando de hace años. Por ejemplo, yo publiqué un libro por ahí del 2015 más o menos, ¿no? Con 2D y que tiene programación, en la que por ahí me colaboró el maestro en ingeniería Daniel Hernández. En el caso de Merma, pues también ya lleva muchos años haciendo esto, entonces simplemente lo que hicimos fue la adaptación y ya fue un poquito más sencillo, porque ya no comenzamos, digamos que sin tener nada, ¿no? Sino que partimos ya de algo. Pero claro, detrás de todo eso, pues hay una formación que nosotros tenemos, ¿no? Por ejemplo, todas estas materias que cursé en la maestría de programación, de análisis estructural, en el caso de mi colega que también ha invertido bastante tiempo, pues todo eso cuenta y suma para que nosotros hayamos podido realizar un producto final como el que muestran. Alcancé a medio entender la otra pregunta, compañero, eso está fuera del alcance de nosotros. Eh, Ciertamente los programas de nosotros, me refiero a particularmente lo que es Merma y yo, nosotros de manera manual numeramos barras y elementos y esa información la introducimos, como tú te puedes dar cuenta, a un Excel. Mi colega en su mismo Excel calcula todo, en mi caso en MATLAB es digamos que una hoja a hacer llamada, ¿no? Nada más que tiene datos de entrada. Entonces, la verdad es que sí está fuera de nuestro alcance porque eso es programación avanzada. Quiero comentarte que es más que probable que esos programas de cálculo estructural que nosotros usamos como SAP 2000, ETAPS, pues no nada más son creados por ingenieros civiles, ¿no? Hay un equipo profesional multidisciplinario en donde obviamente están los que se dedican a programar, los que se dedican, digamos que al diseño gráfico y en fin, realmente toda esa gente conforman un equipo completo para que nosotros podamos disfrutar de un software, pues, de esas características tan elegantes, ¿no? Entonces, pues sí, ciertamente está fuera de nuestro alcance el hecho de que, eh, digamos que lleguemos a ese nivel de presentar las cosas así, ¿no? Entonces, nosotros, te repito, introducimos manualmente esa información, ¿no? Previamente, en un borrador se pueden ir numerando los elementos y todo, y a partir de ahí es que nosotros, leyendo esa información como datos de entrada, pues después calculamos con la programación que ya tenemos, pero no llegamos al nivel de decir, porque si te das cuenta ni siquiera ploteamos gráficos, ¿no? Entonces tendríamos que plotear un gráfico y que después haya una forma de reconocer el elemento y lo numere y lo etiquete, ¿no? Eso lo hace un programa de cálculo estructural profesional y repito, es programación bastante avanzada, programación que seguramente no hacen ingenieros civiles, sino hacen pues expertos en programación, ¿no? Quizá ingenieros informáticos y demás. Ok, la siguiente pregunta es, ¿dónde podemos ver la repetición para trabajar en conjunto con la hoja de cálculo? Esa respuesta nos la pueden dar los organizadores, ¿no? Del evento. Bueno, Buenas noches. buenas noches. Haciendo, bueno, referencia a la pregunta mencionada, el taller también va a estar, bueno, disponible por mi canal de YouTube, donde también voy a estar publicando algunos ejercicios referentes a este tema, en el cual vamos a hacer uso de la hoja de cálculo Excel. Sí, más rato se estará coordinando con los ponentes. Bueno, disculpen. Una más. Dice, el lenguaje de programación de macros
¿Qué nivel de complejidad tiene comparado con la calculadora HP? Bueno, los códigos que se utilizan del macro y de la calculadora HP son muy diferentes. Yo en mi etapa de estudiantes traté, ¿no?, de asimilarlos, buscar, se podría decir, similitudes, o que pudiese leer, ¿no?, ambos, pero no. El- los códigos del HP son, se podría decir, muy diferentes, son propios de la misma, se podría decir, calculadora, ¿no? Pero no son compatibles. Sí, complementando un poquito la respuesta de mi colega, pues cada lenguaje de programación presenta ciertas similitudes, pero obviamente pueden haber aspectos que a alguien le sea más cómodo si es que utiliza un programa con respecto a otro, ¿no? Entonces muchas veces es cuestión de estilos. Entonces va a haber gente que diga, pues a mí me gusta programar en una calculadora, a mí me gusta programar en MATLAB, habrá quien diga me gusta programar en Fortran, habrá quien use macros, entonces sí creo yo que es más como que de gustos y estilos. Eh, los lenguajes de programación a final de cuentas incurren en lo mismo, en que tú puedas generar un código para poder calcular ciertas cosas, ¿no? Y ahorrarte tiempo, sobre todo con respecto a una resolución manual. Ingeniero Nada David más, Ortiz y Merma, buenas noches. Le habla José Gómez, Universidad Católica de Santa María, Arequipa. Mi pregunta más va por el software que realizó el ingeniero Merma, el cual es interesante, al igual que el del ingeniero David Ortiz, solo que en lo que es en Excel, yo también he programado a un nivel inferior de lo que hizo el ingeniero Merma, pero tengo problemas al ensamblar la matriz general con todos los grados de libertad. Tengo un problema en lo que es la programación de ordenar por grados de libertad libres y restringidos. Se me hace muy complicado ordenar estas matrices. Quizás el ingeniero Merma podría explicarme quizás algo básico para poder lograr el ensamblaje de dicha matriz y felicitar a ambos ingenieros porque sus trabajos son excelentes. Es la primera vez que veo el trabajo del ingeniero David Ortiz y me llama mucho la atención puesto que yo estoy usando programación en Python y el código que realizó en MATLAB es excelente para lo que yo estoy trabajando y felicitarlo por el trabajo, ingeniero. Gracias. Muchas gracias, mi estimado, por tu felicitación. Adelante, mi estimado Inge Merma, por ahí va Ok, dirigida para ti la pregunta. ok, mi estimado. Bueno, ante todo, buenas noches. Bueno, al momento de efectuar, ¿no?, referente a tu pregunta, para que tenga una secuencia estos grados de libertad, vas a tener que trabajar con condiciones, el cual en sí va a depender, o bueno, para empezar va a ser un poco complicado que te lo explique, ¿no?, así, de esta manera. Lo que podría hacer es invitarte a que revises mi canal. En mi canal realicé, ¿no?, un taller de formulación Excel para el análisis de armaduras. Entonces, ahí vas a encontrar todas las sesiones y, si no me equivoco, es la sesión número 4 o 5 donde se hace referencia el ensamblaje de la matriz total. Pero si por algún motivo se te hace, o bueno, no logras, ¿no?, concluir este detalle, me contactas, dejé por ahí mi correo y el WhatsApp, y a lo mejor en una breve sesión, así, por alguna plataforma, te podría explicar, ¿no? Ya que estos trabajos en realidad son más entendibles desarrollándolo, pues. se le cede
A Matías López, ya que está levantando la mano. Buenas noches, ingenieros. Bueno, mi nombre es Matías López de la Universidad Católica de Tarija, Bolivia. Y bueno, más que otra, una pregunta, quería agradecerles por todo el apoyo que dan, por sus videos de YouTube, que los uso mucho. La verdad, y los archivos que he encontrado ustedes, todos ingenieros que compartieron, la verdad que como estudiante, créanme que me han servido muchísimo y quería aprovechar esta oportunidad para agradecerles. Al contrario, mi estimado, muchas gracias a ti por hacer uso de lo que elaboramos. Para nosotros siempre es un placer contribuir en la formación de todos ustedes. Y bueno, realmente lo que hacemos seguirá siempre vivo, solo si ustedes nos siguen apoyando como hasta ahora, ¿no? Muchas gracias. Bueno, por mi parte también quiero agradecer, ¿no?, a todas las personas que nos han ido apoyando y que en sí, en parte, es por todos ustedes, ¿no?, que nosotros nos animamos a desarrollar estos tipos de aportes, ya que al ver que en realidad les quita, ¿no?, alguna duda o les está sirviendo, ya sea para el ámbito o laboral o para se podría decir para un ámbito en la universidad. Entonces, ver estas respuestas por parte de ustedes, sé que nos va a incentivar a realizar nuevos aportes. Entonces, yo pienso y creo que no va a ser la primera ni la última vez. Con algunas personas, creo que ya están presentes o nos están siguiendo en todos los aportes que estamos desarrollando. Bueno, desde ya les hacemos mención de que van a haber muchos trabajos más desarrollados en equipo, tanto mi persona como el doctor David, que les vamos a estar haciendo presentes. Bueno, solo me queda agradecer a cada uno de ustedes por ese apoyo que nos están brindando. Bien, para despedirnos ya, como grupo GADES, bueno, primeramente agradecemos al ingeniero Herbert Merma y al doctor David Ortiz Soto por compartir sus conocimientos a través de este taller que se dio el día de hoy. Por ello están invitados, ¿no? En caso de que quieran hacer otro taller, en otra oportunidad, están invitados, ¿no? GADES está con las puertas abiertas por ustedes. Asimismo, también se les agradece a todos los asistentes, que gracias a ellos también se hizo posible esta charla. Ah, y bueno, se les invita a seguir la página de Facebook y de Instagram de GADES Estructuras. Y también no se olviden que somos GADES Estructuras, un grupo estudiantil de la Universidad Nacional de Ingeniería. Muchas gracias de nuevo con todos y hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a todos, a la institución, a la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú, que como les dije al inicio, en México sabemos bien que esta universidad ostenta de un gran prestigio en Perú y en toda Latinoamérica. Gracias, por supuesto, también a todos los que hicieron posible este evento, ¿no? Organizadores, la gente que estuvo aquí asistiendo, aquellos que estuvieron viendo la transmisión vía Facebook en vivo y los que verán la repetición. A todos ustedes un fraternal abrazo, ha sido un placer y esperemos coincidir en otra ocasión. Muy buenas noches desde la Ciudad de México. Muchas gracias. Muchas gracias con los presentes.